Ahora sí, Yes. hemos llegado. Momento de hablar de libros, momento de la columna de Ale Marchov, que nos está acompañando desde temprano, pero ahora... Los martes son así, yo me cuelo por la ventana, como casi todo en la vida, yo me meto por la ventana a las cosas. Pero antes voy a hacer un agradecimiento, ustedes van a reconocer este paquete, a mi compañera Flor, que se acordó Qué que bien. me gustan mucho estas galletitas. Me trajo Y unos un problemas paquete. comprarlo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Casi. Bueno. A mí me trajo Después un paquete de contás, yerba me gustó, se muy puso- rico, sí. que no la De consigo coco. por lo general, de De coco. coco. Yo no me acordaba si era esa marca. Sí, es esa marca. Ah, bien. No la consigo, ¿viste? Por eso lo te- conozco. En por un eso te la chino ahora compré. lo encontré. Sí. Gracias, Flor. Esas no te la cobré. Las otras sí. El primero Ese te lo es el regalan, regalo. el Después segundo te lo vendo, te lo vendo. Sí, sí. No, gracias. Ah, qué Hizo temones, todas las ¿eh? compras para Hudson. Hizo un montón de compras, Flor. Sí, sí, sí. ¿La Somos verdad? ricos en yerba. De repente somos ricos en yerba. A cuidar. Guárdenla bien, A eso iba a cuidar. decir. Guárdenla bien que... Vieron que hay mucho fantasma en este A edificio. secarla. A secar. Y el fantasma del edificio se toma unos matienzos Sí. todo el tiempo. Sí, Yo lo he sí, visto sí, por ahí sí, pasar. sí, sí, sí. Bueno, Pero no vinimos a hablar de galletitas ni de mate. Vinimos a hablar de libros, ponele. ok. Bueno, hoy vamos a hablar en realidad de un autor que a mí me gusta mucho, que muchos de ustedes deben conocer, por ahí no por su nombre, ¿sí? Se llama René Goscinny. Es de los franceses que nos caen bien. Ok. ¿Sí? René Goscinny, ustedes lo van a conocer muchísimas por, ¿dónde está mi cámara? Asterix. Historieta fundamental para mí. Sí. Fundacional. Quienes no la conozcan, se la repaso brevemente. Asterix empezó a salir en la década del 50 en una revista de historieta francesa llamada Pilote Ok. y rápidamente se volvió la atracción principal. ¿Por qué? Porque Asterix cuenta la historia de un galo, en realidad de una aldea gala. Ahí está Goscinny, mira, re jovencito. Tampoco vivió mucho, pero ahí estaba muy jovencito. Una aldea gala en la época de Roma, cuando Roma conquista toda Europa, pero Goscinny inventa que a esta aldea no la puede conquistar Roma. En el bordecito, abajo en el mapa de Francia, hay una pequeña aldea gala que resiste y resistirá siempre al invasor. ¿Por qué? Porque como toda aldea gala tiene sus guerreros, su bardo que toca muy mal la música y siempre lo terminan amordazando y colgando de un árbol, su jefe, por supuesto, que siempre está muy cansado como todo jefe, y su druida. El druida, que es como el brujo, descubrió una poción mágica que da fuerza sobrehumana. Entonces, cada vez que ponen más y más y más fuertes romanos, ellos se divierten yendo a destrozarlos. Es como una gran forma poética de rebelarse contra todas las ocupaciones que sufrió Francia. Pero al mismo tiempo, yo tuve la gracia de agarrarme una gran gripe en la casa de una tía que tenía los 33 tomos de Asterix. Y Qué me los buena leí onda. todos, de pe a pa. Qué buena onda. Tendría unos 10, 11 años. Bueno, salí sabiendo palabras en latín, salí sabiendo palabras en griego, salí sabiendo que Tutatis es una diosa, salí sabiendo sobre dioses griegos, romanos, sobre Julio César, salí sabiendo, bueno, que los galos eran los franceses, sobre lo que eran las tribus pre-Roma. No, el nivel de información histórico, Ok. hecho humor que maneja Asterix, es algo que yo recomiendo en toda biblioteca. De adultos, por supuesto, pero quienes tengan infancias en formación, Bueno. la Qué cantidad de data que baja Qué bien. Goscinny, que además tiene una pluma para el humor. Estas son las más nuevas, justo me marcaba hoy Flor que ella tenía las otras. Estas salieron hace poco por Las de Salvat. tapa blanda tenía yo. Claro, las de Grijalbo. Estas son las de Salvat, que es la más nueva. En la de Salvat hay una cosa que a mí me trae un poco de tristeza. Es un poco de justicia en la traducción. Es una traducción más ajustada a Latinoamérica. Pero, por ejemplo, yo me acostumbré muchísimo en que en Asterix y Obelix, cuando veían a un romano hacer cosas de citadino que no entendían, decían, esta majareta. Y para mí majareta era una palabra casi francesa, no era una traducción española. Era algo que solo pasaba, esa majareta que se volvió loco. Ah, ok. ¿Y existe? Sí, pero es muy de los gallegos. Pero para mí era francesa, porque era de los galos. Ok. Entonces, con los que somos grandes, voy a citar acá al gran Carlos Cañete, compañero de Exactas, que a los dos hablábamos durante la militancia de los 90, hablábamos mucho de Asterix, porque resistíamos al invasor. Usábamos la palabra majareta un montón. Y era como un código interno, porque además te da eso. La otra vez habíamos hablado en la columna de este señor que hacía el programa de radio a la noche. Bueno, con los lectores de cómics pasa lo mismo.
vos tomás el código del cómic y sabés que el otro, o sea, si yo te digo esta majareta y vos me Total. contestás, sabemos que los dos leímos Asterix. Total, claro. Ahora ya con las nuevas traducciones al bate eso se pierde, no está mal, es una buena traducción. Simplemente se Ok. pierde ese código que yo amo de... Pero marca una época también. marca una época, Total. marca un tipo de lector. Pero ¿estás de acuerdo con las nuevas traducciones? Sí, totalmente, estoy de acuerdo. O sea, a mí me da un poco de pena. Nostalgia. De pena porque nostalgia, es eso, no es pena, es nostalgia, tenés razón, Flor. Es como ese, bueno, me gustaría que todo el mundo siguiera teniendo Haya ese vivido código. eso. O ese código que yo le digo a un pibe de 12 años o 13, X palabra, y sepa que los dos compartimos un código más allá de todo. Son 33 tomos, como les dije. Labura un humor ácido, pero siempre Goscinny lo trabaja mucho. Ahora vamos a hablar sobre lo principal que vine a hablar. Trabaja mucho sobre un humor que a mí me gusta, como me gusta el de Vonnegut. Ese humor que es ácido, hasta un poquitito negro en algunos casos, y sin embargo no deja de ser tierno. Así como que ese chiste que te hace un amigo. ¿No? Que si fuera otra persona te ofendes, pero hay un algo en la forma del Sí, al amigo sí lo tratamiento. aceptás. Claro, y Goscinny siempre te suena que es un amigo. Y ahora vamos a develar por qué Goscinny nos suena tanto que es un amigo. Vamos a hablar de la otra, porque hizo muchas cosas. Hizo Lucky Luke en historietas, hizo Is No Good, que quiere decir no es bueno, pero en realidad lo disfrazó de nombre árabe, Is No Good el infame, y era un servidor del visir, que quería ser visir en lugar del visir. Y todo el tiempo está tratando de matar al visir Ok, y nunca puede. ok, Es como un pierno ok. de Yuna político. Ajá. Los chistes políticos adentro de las cosas de Goscinny son tremendos. A las administraciones, a Bien. las dejadeces, a las políticas internas familiares, a las formas en las que encaramos la vida. Hay un momento que el jefe, que es gordo, muy morfón, se la pasa morfando. El jefe todo el tiempo quiere... Y llega un momento que el hígado no le da más. Tiene que ir a unas termas romanas a tratarse. Y todo el camino que hace, me hizo acordar mucho a mi viejo, cuando se va a Capital y te hace todo el recorrido por los restaurantes. Uy, corre. Bueno, el chabón hace todas las fondas que conoce y cuando llega ya a las puertas de cosas no da más, dice, pero un poco de queso no le hace mal a nadie. Se corta un queso y le cae una hoja en la panza y el chabón se va en un grito. Lo internan en un grito. Es muy lindo, es muy ácido y es muy tierno en general. Ahora vamos a... En realidad son libros. Empezó intentando ser una historieta en la misma revista, en Pilote. Sempé es otro dibujante. A Asterix lo dibuja Uderzo. Y a el pequeño Nicolás, yo tengo solo del pequeño Nicolás en casa, son las vacaciones del pequeño Nicolás. El pequeño Nicolás lo dibuja Sempé. Sempé es un ilustrador, pero es menos de la historieta, más del humor gráfico. Ok. Yo lo relaciono muchísimo con Quino. Busquen a Sempé, fíjense, son coetáneos, ¿no? O sea, vivieron en la misma época. Muy francés Sempé, pero con cosas muy similares a nuestro Quino. Bien. Y el mundo de la historieta tiene mucho de eso, que ahora también se perdió, que tenía también el periodismo. ¿Y de qué época es Sempé? Sempé también del 50 y pico, en el 52, a ver, yo te digo, en el 56 empieza a hacer con Goscinny el pequeño Nicolás. Ellos desde el 52 laburaban en la misma revista y existían las redacciones, esos lugares donde la gente se juntaba y mientras tomaba un café craneaba. No había un WhatsApp, no había un necesito esto para mañana. Estabas craneando con el otro al lado palo y palo. Esa es otra cosa que nostalgia me produce, y muchísima. Mira, ahí están los distintos del pequeño Nicolás. El pequeño Nicolás hasta hace poco lo tuvo Alfaguara, que es la edición que yo tengo, pero ahora va a salir en el Zorzal. Y como iba a salir en el Zorzal, yo leí una nota que salió hace muy poquito, ya les digo de quién, en Infobae. Está. El sábado a la noche, volviendo a los Juegos Bonaerenses en el micro, leí una nota de Luciano Saliche para Infobae. Y me encontré con una maravilla, que ahora les voy a develar, que tiene que ver con que se reedite, pero en ediciones del Zorzal. El pequeño Nicolás, deciden ellos salirse del formato de historieta, Sempé y Goscinny, y hacer relatos ilustrados. Y ustedes si abren, van a ver que está todo Ok. ilustrado, con esa belleza de dibujitos por todos lados. Dibujitos abajo. Dibujitos abajo, dibujitos Que más son los mismos grandes. que aparecen en la portada nueva. Claro, doble página. Todo esto es Sempé.
Siempre ilustrando a morir los pequeños relatos de una página y media, de un nene de 6, 7 años francés que va a la escuela, que tiene problemas con los padres, que discute cosas. Como una Mafalda. Sí, un poco más relatada, ¿viste? Mafalda respondía más a la historieta, este responde más al cuento. Yo les voy a contar, y voy a leer un pedacito muy chiquitito cuando se sube al tren. En ese momento iban a las colonias de vacaciones en tren. Piensen, año 56. Hace menos de 12 años terminó la Segunda Guerra Mundial. Francia. Nada. ¿Sí? Sí. Entonces, todo es un despelote y la reorganización social y familiar está ahí nomás. Claro. Si el chabón no era ácido, y ahora vamos a ver por qué, no sobrevivía nadie. Dice el pequeño Nicolás. Después se oyó un gran pitido, todos subieron a los vagones gritando, todos los nenes, ¿no? Y el señor de uniforme fue a ver al señor de la pancarta. Me encanta que nadie tiene nombre, son el señor, el gordo, el flaco, el que hace tal cosa. Y le pidió que impidiera que el imbécil que jugaba con un silbato provocara semejante follón. Traducción española, semejante despelote. Entonces algunos bajaron de vuelta de los vagones y no era nada fácil por culpa de los que subían. Papás y mamás gritaban cosas pidiendo que uno no se olvidara de escribirles, que se abrigara bien, que no hiciera tonterías. Había chicos que lloraban y otros a los que regañaron porque jugaban al fútbol en el andén. Era fenómeno. Ni siquiera oímos al señor de uniforme que silbaba. Tenía la cara muy oscura, como si volviera de vacaciones. Todos abrazaron a todos y el tren salió para llevarnos al mar. Yo miraba por la ventana y veía a papá y a mamá y a todos los papás y a todas las mamás que nos decían adiós con sus pañuelos. Me dio mucha pena. No era justo. Nos marchábamos nosotros y ellos tenían pinta de estar mucho más cansados que nosotros. Me dieron ganas de llorar. Pero no lo hice, porque después de todo las vacaciones son para divertirse. Y todo va a salir estupendamente. Y además, papá y mamá seguro que se las arreglan muy bien para mandarme la valija por otro tren. Todo el quilombo, todo esto viene de 2 capítulos de despelote de organizar a los pibes en una estación de tren. Un pibe de 6 años, pero muy maduro. Claro, una Mafalda. El tono es mafaldesco, totalmente. El desarrollo es mucho más verborrágico, ¿no? Tiene como más relato. ¿Y Kino ha mencionado que en algún momento se ha inspirado en esto? No, Kino... Es que son de la misma época. Para mí hay un aire de época en los personajes. Niños más llamados a callarse, pero los más pillos atendiendo a las conductas adultas. Emulándolas, discutiéndolas con sus padres. ¿Viste cómo Mafalda le baja, por ejemplo, a Susanita las cuestiones políticas y a Susanita le chupa un huevo porque lo que ella ve en la casa... Sí. No, y poniendo en palabra lo que los adultos no están poniendo. Exacto, soñando que va a hacer firmar la paz mundial. ¿No? O sea, todo eso que los adultos volcamos en nuestras discusiones cotidianas y los pibes pescan. Sí. Es muy... Lo pensaba respecto del tono de época, digamos, ¿no? También digo, creo que me parece, no sé, o pienso, digo, ¿por qué estos autores ponen las discusiones de los adultos o los deseos de los adultos en la boca de las niñeces? Sí. Y que puede tener que ver con eso, ¿no? Puede tener que ver tal vez con eso, los pibes son el depósito del futuro. Exacto. Digamos, ¿no? Entonces y estamos hablando de la Guerra Mundial acá. Diste totalmente en el clavo, totalmente en el clavo, porque yo te voy a contar, me voy a ir mucho más atrás, a 1928. En 1928 René Goscinny, con 6, 7 años, como el pequeño Nicolás, no, más chiquito todavía, 5 años, hizo jardín, una parte de jardín, llegó a la Argentina. ¿Sí? Su papá había conseguido un trabajo en Argentina de un par de años. Él llega y de chiquito lo reciben con guirnaldas, desfile militar y fuegos artificiales. Tenía apenas 2 años. Mucho después me enteré de que en realidad habíamos llegado el día de una celebración patria y no era para mí. Esos ojos de niño expatriado que cuando él se pasa todos esos años acá no pueden volver porque empieza la guerra. Y de hecho masacran a toda la familia de Goscinny allá, en Francia. Y los padres se quedan acá. ¿Cuántos se quedan? Su padre era un ingeniero químico nacido en Polonia, por lo cual, obviamente, polaco no tiene muy bien. Pasar por la puerta. Y consiguió trabajo en Buenos Aires. Esa parte yo la conocía. Lo que no sabía, y seguí leyendo en la nota de Infobae, es que había hecho toda la primaria en Argentina en una escuela bilingüe francesa, francesa-española sería. Es decir, después de eso pasa al secundario en el Liceo Francés de Buenos Aires. Mirá. Es decir, que él decía de sí mismo, es gracias a eso, y por eso está teñido de argentinismos, que puedo decir así, con facilidad y sin dudar, que 2 más 2 son 4. Era un amante de la Argentina, Goscinny, y tenía muchísimas cosas de argentino.
Su única hija, Anne. Argentina lo cautivó. No solo lo cautivó, fue su refugio. Claro. Fue el refugio de su familia. Claro. Fue lo que salvó a su familia. Su hija Anne, que es la que vive y es la que ahora terminó de arreglar con Sorsal estas nuevas ediciones, dice en el prólogo de nuestra nueva edición, dice: si yo les dijera que Le Petit Nicolás es argentino, ¿se sorprenderían? No, Anita, la verdad que no. Para nada. Porque a mí me pasó toda mi infancia leyendo el pequeño Nicolás, pensar, che, ¿cómo se me parece este francés? Che, ¿cómo desarrolla? ¿No? Mira, piel de gallina. ¿Cómo desarrolla este francés ideas tan parecidas a las nuestras? Claro, no era un francés. Era un pibe que se educó en Argentina en un colegio francés. Entonces los franceses locura, ¿no? enseguida lo atrapan, pero hay un algo común que tiene que ver con esto que vos decías, del reservorio en la infancia, que reserva no solo la data que la infancia puede atrapar, reserva algo para el futuro de ese adulto. Sí, total. Reserva parte Total. de su historia, de su vida política, de su noción de nación, ¿no? Porque la noción de nación no es la misma que la de patria. El chabón de pronto tiene 2 naciones y lo tiene clarísimo. Claro. Eso no le quita escribir Claro, Asterix claro. y defender todas las invasiones que tuvieron los franceses y reírse de eso. Pero, dice Ana, remata, mi padre, sus personajes y mi corazón son decididamente argentinos. Y Ana recuerda que cada vez que viajaban a Buenos Aires y ella iba a jugar a la Plaza San Martín de Capital, que su padre, sentado ahí, volvía a tener ojos de niño. Ah. Vivió en el barrio de Retiro, a una cuadra de la Plaza San Ok. Martín y a una cuadra de la 9 de julio. Se recibió de bachiller en 1943 y a la semana que se recibe se muere el padre. Con lo cual un tío desde Estados Unidos lo llama y dice: venite acá a la América. Porque para los estadounidenses, América, ya sabemos cómo funciona Claro. esto. Y ya era muy buen dibujante. O sea, él egresa del bachillerato siendo un zarpado dibujante. Se va a lo de su tío en Nueva York, que lo dijo que le estaba esperando, y él dice: a mí me hacían una propuesta y yo salía corriendo. Agarraba la valija y salía corriendo. Sí. Y llegué a Nueva York y me dije: ¿qué hago acá? Y estuvo un tiempito ilustrando para el New Yorker, por ejemplo. Era una bestia. No solo ilustrando, sino generando contenido. Maquinita de generar contenido. Y dice que la tabla... que él había tenido tanto de tragedia en su vida que la tabla de salvación era querer ver al mundo descostillarse de risa. Qué hermoso. Voy a citar a Saliche, que es el autor de la nota de Infobae, que dice que hace un resumen de cómo sería el pequeño Nicolás. Y me pareció muy sucinto, porque yo me voy por las ramas, porque amo Goscinny, tiene mucho que ver con mi infancia, y entonces me voy por las ramas. Así que agarro a Saliche y digo: Nicolás tiene aproximadamente 7 años. Se relaciona con el mundo desde la curiosidad. La tragedia no hace ni sombra. Por el contrario, es apenas una posibilidad remota. El pequeño Nicolás no propone nostalgia, sino una misión: avivar diariamente en nuestros chicos la hoguera de la imaginación. Qué hermoso. Me encanta. Qué lindo. Son, ya les digo, Goscinny murió muy joven, murió en el 77 con 50 y pico de años, y dejó hasta una ópera. Ok. El pequeño Nicolás tiene su película. Los 5 libros originales son El pequeño Nicolás, Los recreos de pequeño Nicolás, Las vacaciones del pequeño Nicolás, Los amiguetes del pequeño Nicolás. Chicos, es una pandilla que todos quisimos tener esa. ¿Viste esa que te hacían las series ya, las Sí, series gallegas? sí. Son hermosos. Los problemas del pequeño Nicolás. Y después de la muerte vienen los que tenía el guardado, que era La vuelta al cole del pequeño Nicolás, El pequeño Nicolás, o diga, o depende de la traducción, y El pequeño Nicolás, el chiste. Ah, son un montón. Son un Son montón. una banda. ¿Y a qué edad apuntan? ¿Adulto, a niño, a todo? Un niño una vez escolarizado ya lo entiende. Ok. Y lo volvés a leer de adulto y lo volvés a Con te otra volvés a reír. visión, Yo estuve ¿no? repasándolo y me clavé como 3 capítulos. Y no era necesario para esta columna clavarme 3 capítulos, claramente. No se los voy a leer, no voy a hacer nada con los 3 capítulos. Me los clavé igual. Porque te lleva como un pibe que te cuenta Claro, un cuento claro. bien. Cuando un pibe te cuenta un cuento bien. Faltan 2 más. Falta La Navidad del pequeño Nicolás y El pequeño Nicolás se filma, que se debe tener que ver con el deseo de hacer películas. Qué lindo, che. Nada, busquen a Goscinny. ¿Y el de que muere? Tan joven. Estaba llegando de hacer turismo No. y ya te digo exactamente. No. Venía de pasear. ¿Un accidente? No. Ah. No. Sintiéndose mal,
venía de tomarse unas vacaciones en Jerusalén, planeaba seguir con todos sus un bobazo, un infarto, 50 y pico de años, un infarto. René Goscinny, búsquenlo. Su vida es una hermosura, pero lo que dejó, bájenlo a las infancias, porque nos pasa también, y esto voy a pagar mucho a la cuestión de la literatura infantil, que hay mucha literatura infantil nueva, buenísima, pero hay clásicos que para mí dentro de la literatura infantil no pueden quedar atrás de las novedades. Claro. Michael Ende, ahí se me fue el nombre, el de Charlie la fábrica de chocolate, a Roald Dahl, Goscinny, busquen libreros viejos o más o menos viejos que digan, che, ¿qué hay piola? Porque lo que pasa con los infantiles que llegan tan bien a esto es que tienen un mensaje transgeneracional que es buenísimo. Bien. Listo. Hasta acá con Bien. Qué lindo. Está buenísimo. Está re bueno. Sí. Es un hermosor visitar y nada, eso lo que decías vos, Dani, dejarse interpelar, ¿no? Por la parte de la infancia. Un poco lo que dice Susy Shock cada tanto, ¿no? Que habría que dejar gobernar a las infancias. Sí. Un montón de cosas. Van a ser mejor. Y sí, lo van a hacer mejor. Gracias, Ale. Gracias a ustedes. Momento siempre. de ir a la musiquita ahora. Volvemos enseguida con un notón. Dale.